Es muy importante su retroalimentación. Les invitamos a contestar una pequeña encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR al final de la presentación. Sin más por agregar, iniciamos. Adelante, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Omar, por tu presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto otra vez estar nuevamente con ustedes en estas tardes de webinar, que espero que sea de su completo agrado. Hoy vamos a platicar un poquito de cómo interpretar los recibos de CFE en tarifas comerciales, pero antes quiero presentarles los temas que vamos a tocar como matiz antes de llegar a este tema. Vamos a hablar un poquito de la reforma energética, cómo ha ido evolucionando, algunas leyes de la industria eléctrica en México, la generación distribuida, el esquema de contraprestación, el marco regulatorio, cómo están divididas las tarifas eléctricas, cómo se integran esos conceptos que actualmente nos está cobrando CFE en nuestros recibos, en fin, cargos en los recibos eléctricos, cómo se dan, algunos factores importantes como es el factor de carga, el factor de potencia, la energía reactiva. Y bueno, al final pues vamos a sacar una conclusión. Vamos a empezar de lleno. Pues bien, como ustedes saben, México ha tenido un crecimiento en cuestión energética, pero tuvo un repunte con la reforma energética en el 2013. El anterior presidente creó la reforma energética y fue aprobada en 2013. Digamos que son las bases con las cuales actualmente estamos desarrollando este tipo de proyectos, hablando en el ámbito fotovoltaico. Después entró la ley de la industria eléctrica en el 2014 y posteriormente siguió lo que es en el 2015 la ley de transición energética. Este conjunto de leyes y la reforma fueron las bases que dieron origen a lo que fue la generación, a lo que es la generación distribuida. Entonces, es importante que conozcamos desde cuándo estamos con la reforma energética y hacia dónde vamos. Como primera instancia, bueno, esta es la reforma energética que entró en vigor en 2013. Bueno, los 4 pilares que puso el antiguo presidente, pues eran mejorar la economía de las familias, pues para bajar los costos de los recibos de luz y mejorar los precios del gas, etcétera. El otro punto era aumentar la inversión y los empleos. Entonces, digamos que este era un punto medular. Se estaba estimando que iban a crecer el nivel de inversión en los mercados eléctricos y esto generaría mayor ingresos hacia el país con mayores empleos. Era un plan bien estructurado. Después entramos a la parte de reforma, en donde teníamos que reforzar a Pemex y a CFE. Actualmente, pues ustedes ya saben la situación que estamos pasando, pero bueno. Y el último punto era la reforma en cuanto a lo que se refiere a la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y pues, energéticos, incluyendo la industria petrolera. Entonces, estos son los pilares en los cuales se basa la reforma energética. Y bueno, ahora estamos empantanados un poquito porque hay una revisión en la reforma que está detenido ahorita por un juez magistral por revisión a ciertos puntos que de cierta manera nos afectarían a los que estamos metidos en la parte de generación distribuida. Entonces, esperemos que se resuelva pronto y que sea para bien, como común denominador pues, para todo el país y podamos desarrollar más proyectos, que es lo que falta nos hace a nivel nacional. Entrando de lleno entonces en la ley de la industria eléctrica, pues tiene como finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, garantizando su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, ¿sí? Esta es una ley que fue aprobada para promover las energías renovables, tanto en lo que se refiere al concepto de generación distribuida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puedes poner un sistema fotovoltaico en una zona determinada con diferentes puntos de conexión y a la vez muchos usuarios pueden conectarse también.
Entonces, esto es lo que se le conoce como generación distribuida. Esta ley favorece, en términos de ley, que puedas ser un generador exento o bien que puedas realizar una central eléctrica en donde se encuentren interconectados, como lo dije ahorita, varios dueños de sistemas fotovoltaicos inyectando energía a la red eléctrica, ¿sí? Entonces, es una ley que creo que es importantísima porque promueve el desarrollo de la energía solar sustentable en México. Y por otra parte tenemos la Ley de Transición Energética, el cual tiene por objeto regular el aprovechamiento de la energía renovable y tiene la obligación en materia de energía limpia de reducir las emisiones contaminantes de la industria eléctrica hacia la atmósfera, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Esta es una ley que va muy amarrada también a los tratados internacionales que se han hecho para llegar en un futuro a minimizar los efectos de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera para revertir el efecto que nos está afectando ahorita a nivel mundial por tener tanto contaminante en la atmósfera, ¿no? Entonces, es importante desarrollar estos proyectos a nivel Estado, mejoras la economía, a nivel usuario tienes ahorros en el pago de electricidad y bueno, lo importante es que reduces la huella de carbono en el sector energético, tanto, pues más es el industrial y en el comercial, y por qué no decirlo también en los pequeños sistemas que se ponen de generación distribuida en tarifas de alto consumo en los DAC. Y bueno, pues esto es, a partir de esa ley, pues tenemos los proyectos de generación distribuida que se han estado dando a lo largo de todo el país, en las ciudades, y donde pues la conveniencia de esto es que tú puedes instalar un sistema fotovoltaico de interconexión a la red menor de 0.5 megawatts, ¿sí? Entonces, el conjunto de todos estos sistemitas pues ayudan como beneficio a soportar y suministrar energía eléctrica para que el sistema eléctrico nacional pues no se vea tan demandado por otras cuestiones de energía que se están demandando por parte de la industria y a lo mejor quizá también por otros desarrollos de viviendas que saturan muchas veces los nodos de conexión. Entonces, creemos nosotros que este es un buen nicho de mercado que está dando buenos resultados y bueno, pues lo podemos ver prácticamente en los proyectos DAC y en los comercios y en la industria con los sistemas fotovoltaicos que hemos instalado. Entonces, la generación distribuida sin duda es algo que nos vino a beneficiar a todos con la reforma energética. Entonces, considero que es algo que no debe de echarse para atrás, sino al contrario, seguir apoyando para que existan más proyectos de este tipo. Dentro de lo que es el esquema de generación distribuida, existe el esquema de contraprestación. Los esquemas de contraprestación son la manera como estás tú vendiendo la energía al suministrador de servicios básicos, a CFE. Tenemos el primer esquema, que es el famoso esquema net metering, donde tú tienes un medidor bidireccional y en este caso el generador con sus módulos solares en un arreglo están captando la energía y la están inyectando hacia la red general de distribución. Si hay un excedente de energía, se acumula en una bolsa virtual, digámoslo así, porque el medidor es bidireccional y se va guardando esa energía. En la noche, si tú requieres de energía, la tomas de la CFE y te empieza a contabilizar esa demanda de energía que tú estás tomando de la red. ¿Qué pasa con esa bolsa de energía que tú tienes acumulada? Después de un periodo de un año, si no la utilizas, se pierde. Me enteré nada más de 1 o 2 casos donde sí pagó el suministrador el valor de esa bolsa, pero no te lo pagan al valor recibo, sino te lo pagan al valor del nodo en el que está conectado el sistema fotovoltaico, ¿sí? Entonces, la facturación es la energía entregada por el suministrador, ¿sí? Y menos la energía entregada por el generador, ¿sí? Entonces, este es el primer esquema. Después tenemos el otro esquema que es el de facturación neta en net billing. En este esquema, pues tú estás con tus paneles solares, tu arreglo solar, estás inyectando y con un medidor simplemente estás midiendo lo que estás inyectando
a la red general de distribución. Y por otra parte, tienes otro medidor donde te está registrando lo que tú estás consumiendo, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Pues también te hacen en la facturación la energía entregada por el generador, en este caso por el productor de energía, es igual y se paga en base con la energía del sistema al que tú estás conectado en ese nodo, ¿sí? Y la energía entregada por el suministrador te la van a cobrar al precio del recibo de lo que marca la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, esos son los detalles importantes, que no te la pagan al valor como te la está vendiendo CFE, sino te la pagan al precio del nodo donde tú estás conectado. Y finalmente tenemos el concepto de venta total de energía, donde hay proyectos más grandes, pues, hablemos de un proyecto de 500 kilowatts, donde toda la energía la estás vendiendo tú a la red general de distribución, y de igual manera a donde tú estás conectado, te están pagando al valor del nodo en el que tú estás conectado. No te están pagando al valor de recibo de cómo te están cobrando la energía. Estos son los esquemas de contraprestación. Ahora tenemos, en lo que va de del año pasado, 2020, todavía no tenemos la del 2021 porque estamos en proceso, la cantidad de solicitudes de interconexión de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 megawatts, ¿sí? Aquí lo que podemos decir es que tenemos en medición neta 134,629 contratos que se han hecho con una instalación en sistemas fotovoltaicos de 935.18 megawatts. Para el caso de facturación neta o net billing, estamos hablando de que van 1,008 contratos con una instalación en módulos fotovoltaicos de 11.55 megawatts. Y para la venta total de energía, pues van 335 contratos con 2.20 megawatts en la venta total de energía. Todo esto entra dentro de lo que es generación distribuida, ¿sí? Entonces, por otra parte, tenemos otros pequeños contratos que son 29,556 para las pequeñas pymes con una instalación de 247.59 megawatts, ¿sí? Entonces, pues finalmente podemos ver la capacidad total instalada a nivel nacional, es 1,196.52 megawatts, con el total de contratos de interconexión de 165,528 y la inversión estimada en millones de dólares de 2,081, ¿sí? Y bueno, aquí lo podemos ver por tecnologías. Tenemos el 99.4% pues corresponde al fotovoltaico y las demás se van distribuyendo en biogás, cogeneración, eólica, gas, diésel, combustóleo y hidroeléctrica. Dentro de lo que es el manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 megawatts, pues se establecen los lineamientos generales en materia administrativa y de infraestructura y que se deben de cumplir con los distribuidores y generadores que representen centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 megawatts. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las disposiciones oficiales emitidas por la Comisión Reguladora de Energía y que están contenidas dentro del manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 megawatts, de acuerdo a la resolución RS 142-2017, existe una clasificación de centrales eléctricas y es la siguiente. En el nivel de tensión tenemos para baja tensión menor o igual que 1,000 volts, tenemos la capacidad de generación neta de la central eléctrica que debe de ser para sistemas trifásicos en una potencia menor o igual a 50 kilowatts. Y para sistemas monofásicos, la potencia debe de ser menor o igual que 30 kilowatts para una clasificación del tipo en baja tensión. Para media tensión tenemos que debe de ser mayor que 1,000 volts y menor o igual que 35,000 volts para potencias menores o igual que 250 kilowatts y también en el rango de 250 menores que 500 kilowatts para el tipo en media tensión 2. Cabe aclarar que para estos no se requiere permisos de la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Entrando en el ámbito de tarifas comerciales,
Estas son las 12 clasificaciones que ha dado en categorías CFE actualmente. Tenemos las básicas que, bueno, sería la DB1, doméstica, en baja tensión, consumiendo hasta 150 kWh al mes. Y en la tarifa anterior, pues eran de la 1 a la 1F para doméstica. La DB2, doméstico en baja tensión, consumiendo más de 150 kWh al mes. En la anterior, pues era de la 1 a la 1F y los DAC, ¿sí? Doméstico de alto consumo. Y después tenemos la PDBT, que es pequeña demanda hasta 25 kilowatts al mes en baja tensión, y era la tarifa 2 para negocio comercio. La GDBT, gran demanda mayor a 25 kilowatts al mes en baja tensión, la tarifa 3 para negocio comercio. RABT, riego agrícola en baja tensión, tarifa 9 para riego agrícola. Y APBT, alumbrado público en baja tensión, para tarifa 5 y 5A en alumbrado público. Se repite lo mismo de la APMT para alumbrado público en media tensión, que es la 5A en alumbrado público, y la AMT, riego agrícola en media tensión, que es la 9CU, 9M, para riego agrícola. Y por último, de las industriales tenemos la GDMTO, que es gran demanda en media tensión, la OM, industrial, GDMTH, gran demanda en media tensión horaria, HM, industrial, y tenemos la DIST, que es demanda industrial en subtransmisión en alta tensión, HS, HCL, industria, DIT, demanda industrial en transmisión en alta tensión, HT, HTL, industria. Bueno, dentro de lo que son el territorio nacional se han clasificado, CFE ha clasificado 17 divisiones. Y bueno, se muestran en la siguiente tabla para todo el país, de tal manera que cuando tú vas a consultar tu tarifa, tienes que, CFE te muestra a qué división perteneces. Y bueno, dentro de las que están ahí, en el caso de nosotros, pues estamos en la división centro. Y dentro de la división centro, pues como está en el mapita, tenemos Valle de México Norte, Valle de México Centro, Valle de México Sur y Centro, bueno, la Centro Oriente ya pertenece a otra. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque ahorita que veamos la parte de las tarifas, pues lo vamos, la parte de la consulta de tarifas en CFE, lo vamos a ver. Hay otra parte interesante que es la integración de tarifas eléctricas, de cómo se hacen los pagos a cada segmento que se realizan vía SENACE. Tenemos primero la generación y producción de los asociados, en donde existe un flujo de energía, la produces y la mandas a transmisión. De transmisión, la mandas a distribución. Este flujo de energía finalmente llega al usuario, que es industria, hogar o comercio. Y después viene lo principal, el flujo de dinero. ¿Por qué flujo de dinero? Porque estos tres, industrial, comercio y hogar, pues pagamos a CFE por la energía y entonces existe un flujo. Viene lo que es un costo total. En este costo total, pues, bueno, interfiere Hacienda, porque Hacienda es el encargado de obtener partidas para apoyar a las tarifas que están en subsidio. Las tarifas subsidiadas, pues es la tarifa, las tarifas domésticas sin llegar a alto consumo. Entonces, el gobierno subsidia esas tarifas y toma el recurso de lo que se está pagando de los ingresos de comercial, industrial y hogar. Y finalmente, pues queda la operación, bueno, el dinero queda a operación del suministrador básico, en este caso es CFE, y CFE pues es el que se encarga en este momento pues ya de enviar parte del dinero al SENACE, y el SENACE es el que hace el pago a las diferentes líneas de generación, transmisión, distribución, servicios conexos no incluidos en el mercado. Este es el flujo prácticamente. Otra parte tenemos la integración de tarifas reguladas. Las tarifas están reguladas y digamos que en nuestros recibos de CFE tenemos conceptos donde CFE nos está cobrando y ahí tenemos esos ingredientes, digámoslo así, pues sería la transmisión, la distribución, la operación del servicio básico, del proveedor de servicios básicos, la operación del SENACE y los servicios conexos no incluidos en el MEM.
Todo eso sumado a un costo de generación por las centrales hidroeléctricas, las centrales eólicas y las centrales de gas que generan la energía, nos dan la energía final para venta al usuario final, que somos nosotros, que es la industria, el comercio y la vivienda, el nivel residencial, ¿sí? Y bueno, aquí estoy poniendo los conceptos prácticamente por transmisión, pues se aplica por kilowatt hora, de acuerdo al nivel de tensión al que se encuentren conectados los usuarios. El cargo por distribución se aplica únicamente a usuarios conectados en media y baja tensión. Estas incluyen un cargo sobre la energía en kilowatt hora para los usuarios que por su tipo de medidor no es posible diferenciar entre demanda y energía consumida, y para el resto de los usuarios se aplica un cargo sobre la demanda. Y bueno, pongo en negrita lo que es el concepto de cobro, pesos por kilowatt. El cargo de operación del suministrador de servicios básicos, pues ese es un cargo fijo, ese siempre lo vamos a tener. También ahorita vamos a ver más adelante cómo lo establecen. Y luego cargo por operación del SENACE. Se aplica en todas las categorías tarifarias a través de un monto del consumo de kilowatt correspondiente. Tenemos otro cargo que son los cargos por servicios conexos no incluidos en el MEM y otro cargo por generación. Cargo por capacidad para cubrir el costo de utilización de infraestructura de generación. Entonces, digamos que estos son los cargos a detalle, cómo nos los están involucrando en nuestros recibos de CFE. Finalmente, pues la clasificación de las tarifas queda de la siguiente manera. Podemos decir que tenemos tarifas para residencial, para comercial, para industria y alumbrado y riego. En este caso, en esta charla, pues prácticamente estábamos viendo la parte comercial, que es industria y comercio, son los que estamos viendo. No estamos viendo tarifas residenciales, las comenté así de grandes rasgos. Igual la de alumbrado y riego, pues tampoco lo vamos a ver. Pero en los consumos para tarifas domésticas, pues existen unos límites que establecen de consumo energético. Estos límites son por localidad y están en función de la tarifa en la que se encuentra clasificada. Y aquí tenemos las tarifas por categorías de la 1 a la 1F. Son los límites mensuales. Si nosotros, viendo nada más la tarifa 1, nos pasamos del límite mensual de 200 kilowatts, por un kilowatt que nos pasemos, la energía nos va a salir más cara. Entonces, tenemos que cuidar esos factores de no pasarnos de los límites para no caer en tarifas de alto consumo. Si no, pues estaremos pagando la energía más cara que cobra CFE, que son los DACs. Por otra parte, entrando a las tarifas en baja tensión, tenemos que es la tarifa PDBT, ya lo hemos visto, y la GDBT. Este tipo de tarifas están encaminadas a los comercios. Son tarifas muy accesibles donde la aplicación de sistemas fotovoltaicos es rentable para el desarrollo de estos proyectos. Puede ser, no sé, una marisquería, un centro comercial, una tiendita, en fin, hay muchos lugares donde se pueden desarrollar este tipo de proyectos. Ahora, la demanda es hasta 25 kilowatts en tarifa PDBT y en GDBT la demanda es de más de 25 kilowatts al mes. ¿Sí? En media tensión tenemos la tarifa GDMTO. Esta demanda es menor a 100 kilowatts al mes. Y por otra parte tenemos también en media tensión la tarifa GDMTH, gran demanda en media tensión, para una demanda igual o mayor a 100 kilowatts. Sin duda, esta es una de las mejores tarifas rentable para los sistemas fotovoltaicos industriales. En resumen, podemos decir que los cargos fijos que nos están haciendo son de la siguiente manera. En PDBT, en pequeña demanda baja tensión, tenemos un cargo fijo y un cargo por energía variable. Dentro de la energía variable, pues nos están haciendo otros cargos, digamos, de transmisión, distribución. SENACE, el SCN, servicios conexos, MEN, en la energía y la capacidad. Dentro de la tarifa GDBT tenemos la gran demanda a baja tensión mayor a 25 kilowatts mes, con cargo fijo también, y un cargo por energía variable. Dentro de la tarifa PDBT tenemos un cargo fijo y un cargo por energía variable. Dentro de la tarifa GDBT tenemos la gran demanda a baja tensión mayor a 25 kilowatts mes, con cargo fijo también, y un cargo por energía variable.
y la energía variable de transmisión, SENACE, servicios conexos MEN y energía. Y aquí ya tenemos otros factores, que entra el factor de distribución y capacidad. Y bueno, pues esto sería prácticamente para tarifas en baja tensión comerciales. Ahora entramos en tarifas industriales, que es la GDMTO, gran demanda, media tensión ordinaria. Tenemos un cargo fijo, un cargo variable, en este caso es transmisión, SENACE, energía y servicios conexos MEN, en el cargo variable para la GDMTO, y también tenemos lo que es la distribución y la capacidad. Finalmente tenemos la GDMTH, gran demanda en media tensión horaria, también tenemos un cargo fijo, y en lo que es la energía variable, pues aquí entra el factor importante que nos están cobrando la energía en base, en intermedia y en punta. Esta es nuestra energía que estamos consumiendo en esos estados de CFE, de base, intermedia y punta. Y por otra parte tenemos la distribución y la capacidad. En la energía variable, pues podemos ver que nos están cobrando la parte proporcional a la transmisión, al manejo que hace SENACE, la energía y los servicios conexos del mercado eléctrico mayorista, y finalmente la distribución y la capacidad. Bueno, aquí puse las fórmulas de cómo se hace el cargo por capacidad. Hablando de las tarifas GDMTH. Y bueno, aquí está la expresión. Aquí tenemos las variables. Dmax punta es la demanda máxima coincidente con el periodo horario de punta medida en kilowatts. Q mensual, pues es la suma de los consumos que se tienen en consumo base, intermedia y punta. Y su expresión está dada en kilowatts hora, su medición. T son los días del periodo de facturación. Y FC es el factor de carga correspondiente al apartado 331 de un anexo de un acuerdo que publicó CFE. Para el caso que no haya periodo de punta y los usuarios suministrados en baja y media tensión cuya demanda no se mide, se utilizará la siguiente fórmula. Ahí está en la parte inferior. Ahora el cargo por distribución. Tenemos aquí la expresión matemática en la parte superior derecha. Y las variables cambian en donde Dmax mensual es la demanda máxima registrada en el mes al que corresponde la facturación. Q mensual, pues vuelve a ser en este caso la suma de los consumos de energía en base, intermedia y punta, en kilowatts hora, y de los días del periodo de facturación. De igual manera, se considera el factor de carga correspondiente de acuerdo al apartado 331 del anexo de CFE. Y por último, los usuarios suministrados en baja y media tensión, cuya demanda no se mide, se utilizará la siguiente fórmula que está en la parte inferior derecha. Bueno, esto creo que se repite, es lo anterior de las constantes, de las variables, perdón, que comenté. Bueno. Aquí tenemos la tabla de factores de carga. Esta tabla de factores de carga viene en el anexo único del acuerdo A/064/218. En el inciso B son los factores de carga que se utilizan para determinar los cargos de capacidad y son los siguientes. Entonces, para cada una de las tarifas que CFE de las 12 tarifas que CFE estableció, pues vienen los factores de carga que hay que considerar. Y esto es importante para sustituir en las fórmulas que vimos anteriormente. Esto está en la página de CFE. Ahora, el factor por carga de potencia es bien importante, este factor de potencia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos abajo de un factor de potencia de 0.9, nos van a penalizar, nos hacen un cargo por penalización. Si estamos arriba del 0.9, nos hacen una bonificación, nos dan un premio, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, aquí están las expresiones de cómo se calculan esos factores de potencia, ¿sí? Cuando es una bonificación, el porcentaje máximo es de 2.5%. Pero cuando hay un factor de potencia que no se está cumpliendo abajo del 90%, entonces viene un recargo. Y este recargo es del 120%. Entonces, ahí es donde sí ya
hay que hacer algo al respecto para modificar este factor de potencia. ¿Cómo se modifica ese factor de potencia? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo. Quizá alguno sería colocar un banco de capacitores para corregir el factor de potencia, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer un estudio para ajustar el factor de potencia. ¿Cómo se calcula el factor de potencia con esta expresión? Donde tenemos los kilowatts hora, es decir, tenemos el consumo del mes dividido entre el consumo del mes al cuadrado más lo que vendría a ser los kilovolts ampere RH al cuadrado, ¿sí? Esto quiere decir que estos se van a sumar y le vamos a sacar la raíz cuadrada y como consecuencia vamos a tener el factor de potencia. En dado caso que se ponga un elemento para modificarlo, como sería un banco de capacitores, pues lo tendríamos adecuado a lo que nos está pidiendo CFE y nos vamos a ver acreedores a la bonificación. De lo contrario, pues la penalización, la sanción que ya habíamos comentado. Esto más o menos lo podemos indicar así. Si consideramos un tarrito de cerveza, la energía activa sería el líquido que nos refresca a nosotros cuando tomamos cerveza. Y la energía reactiva sería la espuma, que en realidad no nos refresca, no nos sirve para nada más que para derramarse. Y la energía aparente o potencia aparente sería la suma de la energía reactiva y la energía activa. Lo que pasa es que nunca podemos eliminar la energía reactiva. Esa siempre va a estar presente mientras exista la energía activa, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es, cuanto mayor sea el valor de la energía activa y la energía aparente, menor va a ser la energía reactiva. Pero, ojo, esta no va a desaparecer, siempre la vamos a tener presente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto nos obliga a que cuando diseñemos en este caso, puede ser las líneas de transmisión, pues consideremos valores más altos para contrarrestar lo que es el efecto de la energía reactiva, ¿sí? Tenemos, por otra parte, el cargo por derecho de alumbrado público. Este es un porcentaje del importe de energía eléctrica de los sujetos obligados al pago de este derecho. Ustedes han visto en sus recibos de sus hogares, tiene derecho de alumbrado público y tiene un cargo. En algunos casos es del 2%, hasta el 5%. Estés o no con iluminación en tu calle, te cobran ese porcentaje de alumbrado público. Entonces, pues hay que pagarlo de todas maneras, ¿no? Entonces, y va de acuerdo a la localidad en donde se localice el servicio. Y hay otro cargo que es el cargo en baja tensión para tarifa gran demanda, mediana tensión horaria. En el cargo es el del 2% por medición, ¿sí? Entonces, así lo estableció CFE y así se hace. Ahora tenemos un acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía. Este es un acuerdo que se publica mes a mes. Aquí yo bajé nada más el del mes de febrero de este año como ejemplo. Así aparecen en el portal de CFE, oficio CRE, SE-300, diagonal 907, y al diagonal 2021, acuerdo a diagonal 003, diagonal 2021, TFSB, febrero 2021, División Valle Centro México. Se baja por división y nos sirve para, si ustedes pueden ver aquí en la tabla, viene por categoría tarifaria, vienen las 12 tarifas, viene las unidades de cómo te están cobrando, digámoslo así, y luego viene cuánto te cobran por transmisión, por distribución, por operación del SENACE, por operación del suministrador básico, por los servicios conexos NONEM, la energía y por capacidad. Esta tabla es de mucha importancia cuando vamos a hacer diseño de sistemas fotovoltaicos porque tenemos que considerar lo que nos están cobrando en transmisión, en distribución, en energía, en capacidad, porque son pequeños valores, pero que ya multiplicados por nuestra demanda se hacen un número grande. Entonces, mes con mes se van actualizando estos costos hacia arriba, ¿sí?
Vamos a entrar con el recibo de cómo se lee un recibo en tarifa GDMTH. Bueno, tenemos en primera instancia lo que es los datos del cliente. Ahí tenemos el nombre del cliente, la dirección, donde se especifica claramente calle, colonia, ciudad, estado, código postal. Tenemos el total a pagar, el número y en letra en moneda nacional, el número de servicio, el RMU, el periodo facturado, en este caso pues es mensual, la tarifa en la que está contratado, el número de medidor, el multiplicador. Ese multiplicador se utiliza, ese número que se pone ahí, cuando se toman las lecturas directamente del medidor, ¿sí? En algunos casos trae un multiplicador de 1, que ya nada más toma la lectura y esa es la exacta. Después tenemos la fecha límite de pago, cuando tienes que pagar para que no te corten la luz, la carga conectada que tú tienes en kilowatts, la demanda contratada. Esos son parámetros importantes. Generalmente la demanda contratada y la carga conectada se justifican cuando tú estás haciendo un contrato, celebrando el contrato con CFE y lo está haciendo el que, ya sea el gestor o el que te desarrolló el proyecto o lo construyó la subestación, ¿sí? Ellos son los encargados de que eso quede en orden. Tienes que tener en orden tu carga conectada para que no sobrepases la demanda contratada. Eso es muy importante. Y luego viene el corte a partir del 16 de abril. ¿Sí? Los datos de consumo de la energía en GDMTH, pues prácticamente tenemos ahí que te están cobrando la energía en un horario base, en un horario intermedia y en un horario punta. Y también te están cobrando la demanda en base, en intermedia y punta, una demanda máxima, los kilovolt amperio reactivo hora, que son los kVARH, y el factor de potencia en este caso, pues aquí podemos ver que está en 92.39, que está excelente, ¿no? El factor de potencia. De la página de CFE, ¿qué hacemos? Bueno, capturamos la zona, está en Tabasco, en qué parte, en el centro, y vemos que está en el sureste. Todos estos datos los vamos capturando en el portal de CFE y nos arroja la tarifa en la que está conectado este usuario, y nos dice que tiene un cargo fijo que le vale 793.96 pesos, un cargo base variable de 0.8626, un cargo en intermedia variable de 1.4774, un cargo en punta también de 1.6537 y te están haciendo un cargo de distribución y de capacidad, ¿sí? Entonces, esos son los costos de las tarifas de GDMTH. Ahora bien, dentro de esa misma parte donde tú estás consultando estos costos, te aparece una parte donde te están indicando la tarifa en verano e invierno, ¿sí? Y bueno, parte importante de esto es que tú puedes ver, por ejemplo, en el día de la semana, bueno, primero dices, este usuario está en el sureste, entonces le corresponde la zona sur, y dice la primera parte en el horario de verano, que del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre, pues es el horario de verano. Entonces quiere decir que en el día de la semana lunes a viernes, el horario base empieza de las 0 horas a las 6 de la mañana y después en ese horario base te van a cobrar a ti, si lo ves en la tablita, 0.8626 pesos el kilowatt hora. Te pasas al intermedio después de las 6 hasta las 8 de la noche, te van a cobrar 1.4774 pesos. Y después viene el horario punta de 8 de la noche a 10 de la noche. Ahí, pues vas a pagar, te van a cobrar 1.6537 por el uso de la energía. Los sábados, pues cambian los horarios base, igual el intermedio, pero no te cobran punta en sábado, y domingo y día festivo tampoco. O sea, ahí no te cobran. Pero luego cuando haces el cambio a horario de invierno, ahí sí ya cambia la situación, porque para no alargarme mucho, resulta que en sábado sí te están cobrando el horario punta.
Entonces, excepto domingo y día festivo, ¿no? Entonces, son variables que se tiene que ir viendo. El corrimiento también de las horas en invierno cambia un poquito. Entonces, estas consideraciones son importantes para los diseños. Los costos de la energía en el mercado eléctrico mayorista, como vienen en tu recibo, están formulados de la siguiente manera. Un cargo fijo por suministro de energía tiene un costo, un cargo por demanda implica la distribución y la capacidad, tiene un costo por kilowatt. El cargo por energía consumida en horario punta, intermedio y base tiene un costo por kilowatt hora. Y tenemos el último factor, que puede ser en contra o a favor, que es la penalización o bonificación, ¿sí? Y bueno, aquí ya lo vemos con un ejemplo muy claro. En la parte superior, en la tabla amarilla, capturamos ahí en los horarios base, intermedio y punta, capturamos los consumos, ¿sí? En base, intermedio y punta de nuestro recibo de CFE. Y bajamos los costos, ahí dice precio CFE, son los costos que obtuvimos del portal de CFE, multiplicamos y obtenemos 443,880. Eso es el cargo por energía consumida. Eso es lo que tú consumiste de energía en el mes, en base, intermedio y punta. Ahora, para calcular el cargo por demanda, pues bueno, entonces ahí, igual del portal de CFE, copias el cargo por distribución y el cargo por capacidad y pones los costos que te pone CFE. Pero tú calculas la demanda máxima. Y la demanda máxima la calculamos con la fórmula que está en la parte inferior derecha, que es esta. La calculas y al final te sale de 751 kilowatts. ¿Sí? Esto es exactamente el dato que te da CFE en el recibo, o sea que sí coincide. Y esto lo multiplicas por los precios del cargo fijo por distribución y el cargo fijo por capacidad, y pues vas a obtener entonces los cargos por distribución, que lo tenemos aquí en esta parte, en lo que es cargo por demanda, y también el cargo por capacidad. Sumándolos nos dan los 323,102 que estaban en el recibo, ¿sí? Y al final, pues tú tienes un cargo fijo de tarifa CFE, que ese lo pone CFE en la tablita que les mostré de todas las tarifas, inclusive en el portal de CFE viene ese cargo fijo. Bueno, después ya que tenemos todo esto, ¿cómo hace el desglose del importe a pagar CFE? Bueno, pues fácilmente. El cargo fijo, pues se sigue manteniendo porque, pues, es fijo. Y después tenemos la energía. La energía, pues, prácticamente viene a ser la suma de el cargo por energía consumida y el cargo por la demanda. Entonces ya tenemos aquí los 766,983 más los 793 y nos da el total. Y aquí viene algo interesante. Hablábamos hace un momento de la bonificación del factor de potencia, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí CFE, como se acuerdan que teníamos un factor de potencia de 92 y fracción por ciento, bueno, pues nos está bonificando 4,600 pesotes. Entonces, nos lo resta del subtotal, masiva, y bueno, pues ya finalmente vamos a pagar la cantidad que ahí aparece, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto está muy sencillo. Claro que si ustedes quieren entrar a más detalles de estos conceptos, concepto por concepto, pues tendrían que irse a la tabla que les mostré de todos los conceptos que emite la Comisión Regular de Energía y se llegan a esos detalles finos, ¿no?, del cálculo. Otro factor importante que se muestra en el recibo es la gráfica de consumos de energía contra demanda, ¿sí? En este caso, pues aquí nos muestra los consumos que tenemos en esta columna. Son los kilowatts hora, lo que tenemos en base, intermedia y punta. Y de este otro lado es la demanda que tenemos en el mes, ¿sí? Y eso lo hace a lo largo de todo el año, se va registrando. Finalmente, tenemos en una parte del recibo, tenemos el periodo, mes con mes, la demanda máxima. Miren, aquí podemos ver la demanda que tenemos mes con mes. ¿Se acuerdan de la demanda contratada que era 2,500 y fracción? Pues no nos estamos acercando a ella, o sea que estamos dentro del límite, del rango. Y luego tenemos aquí el consumo total mes con mes. Para desarrollar un sistema fotovoltaico, nosotros consideramos los consumos de un año completito, o sea, de 12 meses. Y ustedes han de preguntar, ¿por qué aquí aparecen
meses como octubre 2 veces, ¿sí? Y bueno, pues eso está fácil. Resulta que, o abril 2 veces, resulta que ahí CFE hace el corte cuando son los cambios de horario de verano y de invierno, por eso se repite. Después tiene el factor de potencia, miren, cosa bonita. Los factores de potencia estaban excelentes. No sé qué pasó aquí septiembre, octubre, no sabemos, quizá por el cambio de horario, pero miren, después ya se corrigió. Entonces eso no le afecta al dueño de este inmueble. Factor de carga y luego el precio medio. Estos son precios que determina CFE, pero son con IVA. Si se quieren sacar bien, se tendría que dividir entre 1.16. Y luego ya entramos a los proyectos tarifa PDBT. Prácticamente aquí lo único que cambia es la tarifa. Lo anterior, pues, son los conceptos que ya vimos: pequeña demanda, baja tensión, el medidor, y miren, aquí hay un multiplicador de 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que los datos que nos va a presentar CFE, pues no se tienen que multiplicar por nada. Aquí entramos a la página de CFE, le dimos la información y nos da la tarifa para este cliente, y nos dice que nada más va a tener 2 cargos: uno fijo al mes, que son 46.31 pesos, y un variable por kilowatt hora de 3.628. Esto es lo que le vale la energía de consumo al cliente. El cargo fijo no se lo va a quitar, ¿sí? Y el cliente en su recibo tiene este consumo, 3.118, que sale de esta resta, ¿no? De la lectura anterior y lectura, ¿sale? Bueno, prácticamente hacemos lo mismo, pero más sencillo. Pues aquí prácticamente tenemos el cargo por energía, que es mínimo, y el cargo fijo. Este es el que pone CFE. El cargo fijo en el desglose lo tenemos aquí, la energía, pues también la tenemos aquí, el subtotal, el IVA, facturación del periodo. Miren, si se dan cuenta, aquí no están colocando ningún derecho de alumbrado público ni nada por el estilo, ¿no? En algunos recibos sí lo ponen, no en todos. Y bueno, su gráfico de consumo de energía de contrademanda en PDBT, pues prácticamente pues es los kilowatts hora que está consumiendo mes con mes. Aquí no hay demanda que estén graficando, ¿no? Nada más consumo de energía, de lo que se está facturando. Y también son más fáciles estos proyectos de hacer. Prácticamente es un cálculo en un software, puede hacerse en una hoja de Excel, y obtenemos la capacidad del sistema. Son sistemas muy rentables, los retornos de inversión están en 4 años y bueno, fáciles de desarrollar. Aquí tenemos un proyecto, no estaba dentro de, pero lo quise poner como ejemplo, para desarrollar un sistema en tarifa GDMTH. Nada más vamos a verlo para el caso de un mes. Esta información del consumo base, intermedio y punta la estamos bajando del recibo de CFE y sumamos el consumo total. Aquí lo tenemos. La capacidad también la bajamos del mismo recibo en base, intermedio y punta, y la capacidad del mes también la bajamos del recibo, igual la distribución. Aquí lo tenemos. No, la calculamos aquí la distribución. Igual la capacidad se calcula. Después tenemos la energía base, la calculamos, la energía en intermedio y la energía en punta. Estos valores salen de los conceptos de la tabla que emite CFE en base, intermedio y punta. Entonces, los vamos multiplicando por los consumos, base, intermedio y punta, y vamos poniendo aquí los importes. Sumamos el total de la energía, el total de lo que es también la capacidad, que tenemos ese costo en la tabla de CFE, y también el total, el costo de la distribución, en CFE lo tenemos, y al fin de cuentas sumamos y vamos a tener este importe de 65,225 contra un total de energía consumida de 26,337. Y así lo hacemos para todo un año. Así es como se deben de hacer los cálculos para un sistema fotovoltaico de interconexión a la red. Entonces, sacamos la energía total consumida durante un año, son 545, perdón, y el pago antes de IVA serían 748,231.
Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con un sistema fotovoltaico? En este caso, nos auxiliamos nosotros de un software para hacer una simulación y nos convino poner, el software se llama Aurora, y nos convino poner un sistema de interconexión de 173 kilowatts, el cual mes con mes, aquí está la generación que hace, esta generación la obtuve de ese software. Entonces, ¿qué pasa con nuestros consumos base, intermedia y punta para proyectarlos instalando un sistema fotovoltaico en un sistema GDMTH? Pues fácil, el sistema de interconexión a la red solamente va a generar en horario intermedia, entonces no va a afectar al consumo en base ni punta. Entonces, como pueden ver, nada más aquí estamos afectando los consumos en intermedio. Entonces, esto propicia una disminución en la energía consumida total, ¿sí? A 97. Se baja más de la mitad respecto a la tabla anterior. Y volvemos a hacer los mismos cálculos que hicimos, considerando los costos que nos da CFE. Y bueno, llegamos a un total de, antes de impuestos, mes con mes aquí de 29,351 y así, mes con mes lo vamos realizando hasta obtener un total de 203,370. Aquí podemos concluir que entonces nuestra participación del sistema fotovoltaico, a enero nos va a suministrar el 52,4% de energía del sol y la diferencia va a ser de CFE para abastecer nuestra industria o el lugar donde estamos generando la electricidad, ¿sí? Y así lo vamos haciendo mes con mes. En promedio tenemos una aportación del 69,3% de generación de energía solar, ¿sí? Casi el 70% contra un 30% que vamos a estar tomando de la red de CFE, ¿sí? Tenemos un resumen. El sistema sería de 173 kilowatts para la empresa XXX. No pongo el nombre por privacidad de los clientes. Tenemos el área estimada, la tarifa, el consumo de energía que se va a tener proyectada, más o menos. Bueno, esto fue real de los recibos. Y esto sí es la producción de energía anual estimada, ¿no? Con el fotovoltaico. Y tenemos aquí la aportación. El ahorro que se tendrá al año, en pesos y en dólares. Y bueno, aquí un precio estimado, ¿no? De venta. Ahora, si bien nosotros le ponemos lo que es el beneficio fiscal, es el 30% de deducibilidad del proyecto en el primer año, entonces, pues prácticamente el sistema nos quedaría en esto, ¿no? 160, 962 dólares masiva, claro. Con un retorno simple de inversión de 6 años, 7 años, digámoslo así. La ventaja de usar un software, pues, es que tú puedes simular las condiciones que existan en el poblado, sombreados de árboles, o puedes poner un edificio, si es que lo hay, que pudiera ocasionar un sombreado. Y bueno, haces la simulación y mes con mes te va diciendo cuánto estás produciendo, ¿no? Finalmente te arroja la cantidad de módulos fotovoltaicos y la capacidad del sistema, ¿sí? Es un software muy amigable, entonces te permite una fácil selección de módulos fotovoltaicos actuales y de inversores actuales de interconexión a la red. Y te dice cuántos requieres y la capacidad de los inversores. Y te permite también que puedas jugar con variables como son factor de ensuciamiento, porcentajes de temperatura, de operación del módulo, etcétera. Entonces, con estos dos elementos calculamos los sistemas fotovoltaicos de interconexión a la red que podemos diseñarles a ustedes. ¿Qué beneficios puedes tener tú de esto? Pues puedes tener el beneficio de reducción en el pago de energía eléctrica, generas tu propia energía para autoconsumo o la subes a la red. Al implementar el sistema, los ahorros obtenidos los puedes destinar en otras cosas. Puede ser en cambio de lámparas, cambio de un motor, no sé, etcétera. Disminución de emisiones de CO2 es importante, minimizas la huella de carbono. Puedes utilizar la misma energía, pero con equipos más eficientes, ¿sí? O sea, también puedes crecer un poquito más tu sistema, porque ya estás ahorrando. Deduces el sistema, como lo comentamos, y pasas a ser una empresa socialmente responsable. Y bueno, pues creemos que tenemos un buen nicho de mercado.
a pesar de todo lo que está pasando aquí en nuestro país, existen planes de trabajo con el gobierno de la Ciudad de México que creemos que si se realiza, pues va a ser un buen nicho de mercado y no nada más esperemos que se extienda a todos los estados del interior del país, para que juntos crezcamos en lo que es generación distribuida, ¿sí? Entonces, apoyemos a las energías renovables y les agradezco mucho su atención. Y bueno, no se olviden que estamos a su disposición para el desarrollo de proyectos llave en mano, que pudieran ser para residencia, comercio, industria, de energía solar, y dejando a un lado la energía solar también en equipos térmicos para calentar agua, en albercas, hoteles, etcétera. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Miguel. Una presentación excelente como siempre. Si te parece bien, pasaremos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Sí, hombre. Gracias. Nos pregunta Rubén Romero. ¿Los paneles fotovoltaicos me ayudan a reducir mi consumo de energía eléctrica? Gracias, Omar, por la pregunta. Claro que sí. Los módulos fotovoltaicos o paneles fotovoltaicos te pueden ayudar a reducir tu consumo de energía eléctrica. Puedes tener ahorros sustanciales del 98% en tu recibo de luz, hablando de un recibo residencial. Igual no está limitado para un comercio. Tenemos experiencia en proyectos donde el cliente pagaba alrededor de 13,000 pesos y ahora paga 120 pesos en un comercio, y la industria también no está limitado, aunque por espacio ahí pudiera ser un poquito. Y por la capacidad que tenemos nada más hasta 500 kilowatts, como lo dice el manual de interconexión. Sí. Muchas gracias, Miguel. Nos pregunta también Jesús García. Es una pregunta más técnica. Buenas tardes. Si una persona se cuelga de la red en la misma línea en la que estoy yo, ¿quién paga esos kilowatts? ¿Llegan a mi recibo o los paga CFE? No, pues en definitiva lo va a pagar el usuario. El que está colgado, él no va a pagar nada. Lo va a pagar el usuario. En este caso, pues, la persona, si está en esa situación, pues, va a tener que pagar el consumo de energía que tiene la otra persona. Muchas gracias. Nos pregunta también Rosa Mendiola. ¿Las tarifas cambian según el lugar del país donde viva? Yo vivo en Cuernavaca, ¿cuál me tocaría? Bueno, sería estado, ¿no? Ahí aclarando esa, siendo puntual. Sí, sí cambian. Me parece que ahí el nivel de tarifa, nivel residencial, creo que me parece que son 850 kilowatts hora al mes, me parece, por la cuestión de que están divididas las tarifas por temperaturas de verano. Entonces, precisamente para que exista un subsidio, ¿no? Obvio, como usas el aire acondicionado, pues la mayoría pierde el subsidio, ¿no? Pero sí. Muy bien. Nos pregunta Ricardo Santoyo. Buenas tardes. La pregunta es, ¿CFE o en este caso la CENACE tiene una restricción para cogeneración de energía eléctrica mayor a 0.5 megawatts? Es decir, yo tengo una carga la cual pretendo alimentar con mi propia generación al 100%. ¿Qué lineamientos tendría que seguir para implementar el modelo? Es una excelente pregunta. Ahorita debo ser bien claro. Los proyectos arriba de 0.5 megawatts o arriba de 500 kilowatts están detenidos precisamente por la controversia que hay a la reforma energética. Entonces, yo ahorita lo que sugiero en cuestión de generación distribuida, limitarnos a lo que se refiere a implementación de sistemas fotovoltaicos de interconexión de la red hasta 500 kilowatts. Lamentablemente, pues eso está pasando y no podemos ahorita hacer proyectos más grandes. Estamos atados. Veámoslo ahorita con lo que está pasando con los que ganaron las subastas, pues sus proyectos ya están hechos, falta que se conecten, pero están en stand-by, ¿no? Están detenidos para ver qué se hacen mientras está revisando todo ese aspecto. Entonces, veo muy difícil eso por lo pronto. Perfecto, Miguel. Nos pregunta también nuestra amiga Tania, ¿puedo contratar
en tarifa GDMTO una demanda mayor a 100 kilowatts? Sí, claro que sí, sí se puede hacer eso, sin ningún problema. Perdón, no, eso es nada más en GDMTH. En GDMTO nada más tienes hasta 100 kilowatts. De acuerdo, Miguel. Pues eso sería todo. Nuevamente, muchas gracias por tu participación en este tema, pero sobre todo gracias a ustedes por su participación. Enviaremos a nuestro panelista todas las preguntas que nos hicieron durante la presentación para que él nos ayude a responderlas y en breve se las haremos llegar a sus correos electrónicos. Les recordamos que nos apoyen con sus registros en la liga que hemos insertado en el chat del evento y les pedimos por favor seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Sin más que agregar, a nombre de Jem, agradecemos su presencia. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.